Bienvenidos a este video sobre cromatografía de gases, presentado por Eduardo Gabriel González Blanca y Nicole Pinedo Hurtado. Como primer tema, tenemos los principios de la cromatografía gas líquido. Primero que nada, ¿qué es la cromatografía de gases? Bueno, la cromatografía de gases es aquella técnica cromatográfica en la que la muestra a analizar va a ser volatilizada e inyectada hacia una columna de cromatografía, en la cual vamos a tener una fase estacionaria líquida, inmovilizada, pegada hacia lo que viene siendo nuestra columna, que la columna está hecha de un material inerte, sus paredes, y además vamos a tener una fase móvil gaseosa, la cual va a circular gracias a la ayuda de un gas inerte inyectado a alta presión, que nos ayudará a mover la muestra volatilizada previamente por toda la columna, separándola, como bien habíamos dicho, en sus diferentes compuestos. Esta columna va a llegar hacia un detector en el cual se irá analizando por medio de una llama qué compuestos había en esa mezcla. La imagen de nuestra derecha nos describe el funcionamiento de una columna cromatográfica, la cual, como podemos observar, trata de una mezcla, en este caso de círculos, triángulos y cuadrados, la cual va a ser pasada a través de una columna cromatográfica. Como podemos observar, la fase móvil sería nuestra mezcla, en este caso volatilizada, que pasaría a través de la matriz cromatográfica, es decir, nuestra fase estacionaria líquida que está adherida a las paredes de la columna, en la cual esta fase estacionaria nos va a ayudar para ir reteniendo y separando los compuestos de nuestra mezcla. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en el momento en el que la mezcla previamente volatilizada entra a nuestra columna cromatográfica, al transcurso de toda esta columna va a ir siendo separada poco a poco por nuestra fase estacionaria. Esa va a ser la función que nos va a dar esa fase estacionaria. Por eso siempre vamos a buscar que la fase estacionaria y nuestra mezcla sean solubles, puesto que por solubilidad va a ir reteniendo los compuestos hasta que lleguen a nuestro detector separados cada uno. Las relaciones matemáticas que usaremos en cromatografía de gases van a ser las siguientes. Nuestras primeras dos ecuaciones van a estar referidas tanto a nuestro volumen muerto como a nuestro volumen de retención, los cuales van a ser iguales a nuestros tiempos de retención o tiempo muerto por una tasa de flujo volumétrico promedio dentro de nuestra columna. El tiempo de retención va a ser aquel tiempo que transcurre desde que nosotros inyectamos nuestra muestra hasta que obtenemos una señal máxima en nuestro detector. La señal máxima va a ser aquella señal que den nuestras especies que han sido retenidas en la columna. En cambio, en nuestro tiempo muerto va a ser en tiempo que transcurre desde que inyectamos nuestra muestra hasta que obtenemos una señal de alguna especie que no ha sido retenida. Por lo tanto, el volumen de retención y el volumen muerto van a ser los volúmenes desde que inyectamos la muestra hasta que tenemos una señal ya sea máxima o una señal de una especie que no ha sido retenida. Como sabemos que los volúmenes son dependientes de la presión, en este caso de la presión que hay dentro de nuestra columna de cromatografía, tenemos un factor de corrección de caída de presión J, o también conocido como factor de compresibilidad, el cual va a explicar lo que sucede dentro de nuestra columna con los volúmenes y la presión. Si nosotros multiplicamos nuestras ecuaciones de volumen de retención y volumen muerto por el factor de compresibilidad J, vamos a obtener un volumen de retención corregido y un volumen muerto corregido para nuestra columna, donde nosotros podemos calcular ese factor de compresibilidad o ese factor de corrección de acuerdo a la siguiente ecuación, donde Pi va a ser la presión de entrada a nuestra columna y P va a ser la presión atmosférica en el lugar donde estemos realizando nuestras pruebas, puesto que la columna va a estar abierta hacia la atmósfera de un lado y del otro va a ser inyectada a alta presión con nuestro gas inerte. Por otro lado tenemos nuestro volumen de retención específico, el cual va a ser la diferencia entre nuestro volumen de retención corregido y el volumen muerto entre ms, donde ms es la masa de la fase estacionaria, la cual se debe de medir previamente a la instalación de la columna. Esto multiplicado por 273 entre Tc, que la Tc va a ser nuestra temperatura de la columna.
Si nosotros sustituimos nuestros valores para lo que es el volumen de retención ajustados y el volumen muerto ajustados, factorizamos JF, nos va a quedar una diferencia entre el tiempo de retención y el tiempo muerto. A veces a esta diferencia se le conoce como tiempo de retención ajustado. Este tiempo de retención ajustado está ligado con nuestra constante de retención, la cual se define como el tiempo de retención ajustado o esta diferencia entre el tiempo muerto. Si nosotros la sustituimos en esta ecuación, nos quedaría de la siguiente forma, donde si podemos observar JF tiempo muerto es nuestro volumen ajustado muerto, el cual el producto entre el volumen ajustado muerto y el volumen muerto por la constante de retención es igual a la constante de distribución por el volumen de la fase estacionaria. Podemos observar que la densidad de nuestra fase estacionaria va a ser igual a la masa de la fase estacionaria entre el volumen de la misma. Nosotros hacemos una sustitución en la ecuación de arriba. Tomamos esta parte que sería el inverso de la densidad de la fase estacionaria, por lo cual nos va a quedar que el volumen de retención específico a una temperatura dada va a ser igual o va a depender solamente de la constante de distribución del soluto entre la densidad de nuestra fase estacionaria. Instrumentos de cromatografía para gas líquido. Los instrumentos de cromatografía de gases, con el paso del tiempo, han tenido cambios y mejoras. Se volvieron comunes los integradores electrónicos y equipos para procesar datos, así como computadoras para el control de temperatura, tasas de flujo e inyección de muestra. Se desarrolló columnas abiertas, capaces de separar componentes de mezclas complejas en un tiempo relativamente corto. Algunos componentes básicos, importantes y característicos para un instrumento de cromatografía son un sistema de gas portador. El gas portador debe ser inerte. Se surte en un recipiente a bajo presión y contiene también molecular para eliminar agua e impurezas. Los juegos de microjeringas son una característica básica de los instrumentos cromatográficos. Estos sirven para inyectar la muestra, que debe ser un tamaño adecuado e inyección rápida. De lo contrario, causa mala resolución y dispersión de bandas. Se muestra la vista transversal de un inyector directo de vaporización instantánea. Se usan generadores de columnas empacadas y tubulares abiertas como de sílice fundidas. Sistemas de detección. Las separaciones mediante cromatografía deben llevar ciertas características para un detector ideal, como sensibilidad adecuada, buena estabilidad y reproductibilidad, intervalo de temperatura, tiempo de respuesta corto, alta confiabilidad y manejo sencillo, que no haya destrucción de muestras. Un instrumento clave es un detector de ionización por llama. Es el más utilizado en cromatografía de gases. El efluente de la columna se dirige a una pequeña llama de hidrógeno y aire. La mayoría de los compuestos orgánicos producen iones y electrones cuando se pirolizan a la temperatura de una llama de hidrógeno-aire. La detección implica controlar la corriente producida al recolectar portadores de carga. Este tipo de instrumento manifiesta alta sensibilidad, bajo ruido, pero hay destrucción de muestras. Otro instrumento es un detector de conductividad térmica. Fue uno de los primeros detectores que se utilizaban en la cromatografía de gases. Contiene una fuente que se calienta por electricidad y cuya temperatura a una potencia eléctrica depende de la conductividad térmica del gas. El elemento calentado puede ser hilo fino de plástico, oro, tungsteno. Una característica de este detector es que son sencillos, no destruyen las muestras y permite hacer recolección de solutos. Otro instrumento utilizado en la cromatografía de gases es el detector de emisión atómica. El efluente procedente de la columna se introduce en un plasma, inducido por microondas, por inducción o de corriente continua. El de microondas es el más utilizado. Se usa en diodos de serie. El plasma contiene energía para atomizar los elementos de una muestra y excitarlos para obtener espectros de emisión atómica. Proseguimos con detector captura de electrones. Son los ampliamente utilizados. Es sensible a compuestos orgánicos.
que contienen halógenos. El eluyente pasa por un emisor B radioactivo, casi siempre de níquel. Un electrón emisor provoca la emisión de ionización de gas. Este detector es de respuesta selectiva. Identifica compuestos como halógenos, peróxidos, quinonas. Son muy sensibles y no alteran las muestras. Y finalizamos con un detector conductividad electrolítica. Los compuestos que contienen halógenos, azufre, nitrógeno, se mezclan con el detector Hall con un gas de reacción en un reactor tubular pequeño. Se disuelven los productos en un líquido, lo que origina solución conductora. Se mide el cambio en la conductividad. En la imagen se muestra un esquema de un sistema CGEM, capilar típico. El efluente que viene del CG pasa por el espectrómetro de masas, donde las moléculas se fragmentan, ionizan y analizan. Muy bien, ahora nos toca hablar de las columnas para cromatografía y las fases estacionarias, las cuales son las más importantes, puesto que es la esencia de la cromatografía de gases. Podemos dividir las columnas de cromatografía en dos: columnas tubulares abiertas y columnas empacadas. Primeramente, vamos a hablar de las columnas tubulares abiertas. Las columnas tubulares abiertas, también llamadas columnas capilares, se les dice así porque son tubos de un diámetro muy pequeño y por la pared interior está la fase estacionaria, ya sea líquida o sólida, adherida a esta pared. Como podemos observar en las imágenes que tenemos aquí, la de abajo a la derecha es un ejemplo de una columna tubular abierta o columna capilar. Y aquí podemos ver un corte de lo que es el interior de la columna, donde se puede observar cómo se encuentra la fase estacionaria. La parte naranja o marrón es una protección de un polímero y la parte plateada viene siendo el tubo en sí, la estructura del tubo. Estas columnas capilares las podemos dividir en columnas tubulares abiertas de pared revestida o WCOT y columnas tubulares abiertas revestidas con soporte o SCOT. Las columnas WCOT son pequeños tubos revestidos de una pequeña capa estacionaria líquida, como podemos ver en nuestra imagen de arriba a la derecha. La de la izquierda sería un corte de una columna WCOT en la cual lo negro sería la estructura de nuestro tubo y la parte azul es la fase líquida inmovilizada que está adherida a la pared del tubo. La diferencia de las WCOT y las SCOT es que las SCOT tienen un soporte hecho con tierras de diatomeas. Este estará mojado por la fase estacionaria, lo que hará que tenga mayor cantidad de fase estacionaria y pueda soportar más cantidad de muestra. La tierra de diatomeas es una roca sedimentaria silícea formada por microfósiles de diatomeas, que son algas acuáticas unicelulares que secretan un esqueleto silíceo llamado frústula. La efectividad de una columna SCOT es ligeramente menor que una columna WCOT, pero a su vez es un poco mayor a lo de una columna empacada. La construcción de estas columnas tubulares abiertas se hacía generalmente con acero inoxidable, aluminio, cobre e incluso plástico, siempre buscando algún material inerte. Pero se han introducido las columnas tubulares abiertas con pared revestida de sílice fundida o FSWC. La ventaja que tienen estas últimas es que son más flexibles, por lo que se pueden doblar mejor de forma helicoidal y por ende son más resistentes. Además que por lo general van revestidas en su exterior con una capa protectora de polimida, lo que confiere que la temperatura de la columna se mantenga. Como podemos ver en nuestra imagen de la izquierda, tenemos el corte de una columna FSWC. Estas últimas han sustituido a las antiguas columnas WCOT. Las columnas empacadas se fabrican con tubos de vidrio o metal inerte, como lo son el níquel o acero inoxidable. Estas se rellenan con un material el cual se llamará soporte sólido, cubierto con una capa delgada de fase estacionaria líquida. Como podemos observar en nuestra imagen de la derecha, la columna empacada va rellena de este soporte sólido y por los laterales va a ir mojada con nuestra fase estacionaria líquida. Los tubos se ponen de forma helicoidal, como podemos observar en nuestra imagen de la izquierda, para mantener la temperatura dentro del horno.
Se consiguen separaciones más complejas con las columnas empacadas y soportan una mayor cantidad de muestra. Como podemos observar en esta tabla, en el tamaño de la muestra, la que más soporta es la columna empacada de entre 10 hasta 10 a la 6 nanogramos. Las columnas empacadas nos darán unos picos más estrechos, es decir, mejorarán la sensibilidad en comparación a las capilares, que nos darán picos de mayor altura. La diferencia será que los picos de mayor altura tendrán una mejor relación señal-ruido. La fase estacionaria es aquella que está pegada a la pared de nuestra columna, la cual, como se ha mencionado, será la que separará los componentes de la mezcla, reteniéndolos y alineándolos para que lleguen de forma correcta al detector. La elección de la fase estacionaria será fundamental para que nuestro soluto sea separado de manera correcta. Aquí se va a aplicar lo que se dice sobre lo semejante, disuelva lo semejante, hablando sobre la polaridad. Si nosotros tenemos alguna mezcla polar, necesitamos una fase estacionaria igualmente polar. Para que nuestro soluto sea separado de forma correcta, tenemos algunas consideraciones sobre la fase estacionaria. Debe tener una baja volatilidad por encima de los 100 grados centígrados. Tiene que tener una buena estabilidad térmica y que sea químicamente inerte, puesto que alguno de los problemas que se presentan en la cromatografía de gases es la absorción física de los analitos polares como alcoholes o hidrocarburos aromáticos en las superficies del relleno de la columna. La clasificación y el uso de la fase estacionaria la podemos observar en la tabla siguiente. Basada en estudios de Roche-Schneider y McReynolds, podemos observar qué tipos de fase estacionaria y para qué aplicaciones se van a usar y su temperatura máxima. ¿Para qué? Esto se va a hacer con la finalidad de evitar el sangrado, es decir, que la fase estacionaria se volatilice y se vea arrastrada hasta nuestro detector. Las fases estacionarias las vamos a clasificar en fases estacionarias enlazadas y con enlaces entrecruzados. Como podemos observar en nuestra imagen superior derecha, tenemos un ejemplo de una fase entrecruzada y una fase químicamente ligada o enlazada. Pero ¿para qué nos sirven este tipo de fases estacionarias? Bueno, estas tienen como finalidad ofrecer una fase de alta duración, minimizando las pérdidas por sangrado. El enlazado o el enlace consiste en unir una capa monomolecular de la fase estacionaria con la capa o el tubo de sílice por medio de una reacción química. Por lo general, esta reacción química siempre va a ser una patente de aquellos productores de columnas cromatográficas. Por otro lado, el entrecruzamiento es una técnica que se lleva a cabo después de que la columna de cromatografía ha sido revestida con algún polímero, como por ejemplo el polimetil disiloxano, la cual consiste en agregar a nuestro líquido original un peróxido, que éste al calentarse iniciará una reacción por radicales libres en los grupos metilos del polímero. Las películas que resultan son mucho más estables térmicamente hablando y es muy difícil de que éstas salgan y se puedan extraer. Por otra parte, los entrelazamientos o entrecruzamientos también los podemos llevar a cabo por medio de radiación gamma hacia nuestras películas revestidas. El espesor, generalmente de entre 0.1 a 5 micrómetros, afectará principalmente a la retención de la fase estacionaria y a la capacidad de nuestra columna. Las películas gruesas se usan para analitos más volátiles, reteniendo más tiempo el soluto. Otro problema que se ha presentado en cromatografía de gases es cuando tenemos una mezcla de enantiómeros, para lo cual se ha desarrollado dos técnicas, la primera consiste en adquirir una columna cromatográfica con un líquido quiral como fase estacionaria, con la finalidad de separar las diferentes fases quirales. La otra consistirá en formar compuestos derivados con un reactivo ópticamente activo y separándolos en una columna aquiral o columna normal. Aplicaciones e innovaciones de la cromatografía de gases. Índice de retención, propuesto por Kovács en 1958, para identificar solutos a partir de cromatogramas. Se puede deducir por una mezcla de soluto con dos alcanos normales, cuyos tiempos de retención igualan el valor del tiempo de retención del soluto. El factor de selectividad, que describe el grado de separación de componentes A y B en la columna. En cromatografía de gases, las muestras son vaporizadas e inyectadas
en la cabeza de la columna. Sistemas de cromatografía miniaturizados. Son útiles en la exploración del espacio e instrumentos portátiles para uso en el campo y supervisión del ambiente. Una aplicación importante es en polímeros porosos, que son fabricados con estireno entrelazado o polimerizado con divinil benceno. Se utiliza en la separación de especies polares gaseosas, con sulfuro de hidrógeno, óxido de nitrógeno y agua. Con esto concluimos el video. Por su atención, muchas gracias.